¿Qué tal, colega? Bienvenido, bienvenida a este videograma cuya finalidad es desarrollar un concepto que no te resulta del todo desconocido. Me estoy refiriendo a la secuencia didáctica, mismo que viste y practicaste en la asignatura de planeación e instrumentación didáctica. Pero precisamente como es lo que en este semestre tienes que elaborar nada más que para una experiencia de aprendizaje 100% a distancia, pues vamos a retomarlo para que puedas recordar. De tal forma que aquí se vale el que acudas a tus referencias, a los registros y definitivamente a la información de este video. Hablar de una secuencia didáctica necesariamente tenemos que hablar de un enfoque socioformativo. Y la idea aquí es que nos quede mucho más claro por qué esas dos raíces de la palabra socioformativo. La función de la escuela es enseñar. Y la enseñanza básicamente se sustenta en la organización de asignaturas y a su vez estos de contenidos. Esto es una realidad. Sin embargo, en el enfoque socioformativo, si bien esta realidad no la ignora, considera que por el momento para una planeación no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para el enfoque socioformativo? Primeramente, considerar un contexto social. Un contexto social que no solo tiene cosas malas, sino también tiene cosas buenas, pero que particularmente para este enfoque es necesario considerar los problemas y las necesidades sociales, porque aquí es donde precisamente hay que trabajar, o sea, tratar de minimizar ya sea uno o el otro. Por otro lado se encuentra la figura de la escuela, que es una entidad inmersa en el contexto social. ¿Sí? Si ustedes pueden ver la ilustración, es un diagrama de Venn, dos conjuntos, ¿sí? Pero que las flechas nos permiten ver que se interrelacionan, que se complementan. Por lo tanto, podemos hablar de que son dos sistemas abiertos interrelacionados. Precisamente de esta relación es lo que se hace hablar de el enfoque sociedad, formativo, escuela. El contexto social provee a la escuela de estos problemas o de estas necesidades que se traducen en carencias sociales. ¿Sí? La escuela, a través de profesor o profesora, toma un problema o una necesidad. ¿Sí? Aquí es imperante y es necesario que un profesor no solamente se aboque a ser conocedor o que domine los contenidos de sus asignaturas, sino también se requiere de un profesor o una profesora que sea muy observador de estas realidades sociales para poder llevar a construir una experiencia de aprendizaje con base en esas. ¿Cuál es la idea? La idea esencial es que a la escuela se le vea como un laboratorio en donde el cual vamos a experimentar. Y aquí me queda perfectamente claro que a veces se habla de el concepto de experimentar como algo negativo. Vamos a ver qué sale, ¿no? Hablar de experimentar significa que se va a hacer algo, se va a practicar algo con base en una sistematización que tiene mucho que ver con una metodología, el método científico, y con una serie de pasos debidamente establecidos que puede conllevar desde la observación, la experimentación, la comprobación, ¿sí?
de tal forma que para nada implica el vamos a ver qué puede salir, no, en lo absoluto, sino que es parte de un proceso totalmente sistematizado. Esto se hace con la finalidad de que la escuela le retribuya al contexto social. Y aquí, para mí, lo más importante es que a lo mejor el producto de de este experimento no es que resuelva los problemas y no es que satisfaga las necesidades, sino que contribuya en una menor o mayor medida a la minimización de esos problemas y necesidades sociales. Sin embargo, si esto no se logra, no es tanto el impacto. Lo que sí es muy importante que le quede claro es que esto debe de servir de pretexto para que la escuela pueda hacer su labor de enseñanza, de tal forma que a través de todo esto el alumno pueda adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y sensibilizarse ante su realidad social. Estamos hablando de competencias. Una vez que el profesor o profesora determine un problema o una necesidad, éste pueda construir un proyecto debidamente descrito, ¿de acuerdo? Cuáles son sus finalidades, cuál es su contexto, qué es lo que busca, qué es lo que pretende, ¿sí?, lograr en el estudiante, ¿de acuerdo? Una de las particularidades de este tipo de proyectos es que si se quisiera, este podría integrar a más de una asignatura, de tal forma que esto permitiría que el estudiante aborde una problemática desde diferentes perspectivas que le ayuden a su formación integral. Ya se tiene el proyecto, ahora pasemos al producto o productos. Este número dependerá del tiempo con el que se contaría para desarrollarlos. Y este producto no es otra cosa más que la forma en como que el estudiante va a evidenciar que está movilizando conocimientos, está desarrollando habilidades y está sensibilizándose ante la realidad social. ¿De acuerdo? Esa es la forma en como el estudiante lo va a evidenciar. Y una vez que se tengan precisamente estos productos, entonces ya se pueden diseñar las famosas actividades de aprendizajes o ADAS. Y esta es la parte, no la más importante, sin embargo, hay que reconocer que es precisamente aquí en donde se le brinda el nombre de una secuencia didáctica. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes son observadores y se dan cuenta en la ilustración, podemos ver cómo se presenta el algoritmo de actividad 1 más actividad 2 más actividad 3 más actividad n, o sea, la que se requiera. Y aquí realmente está la clave de este nombre, secuencia didáctica, porque cada una de estas actividades de aprendizaje deben ser vistas como experiencias de aprendizaje concretas, pero seriadas o secuenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la actividad 1 es preliminar de la actividad 2. La actividad 1 y 2 son preliminares de la actividad 3 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? En nuestra experiencia y formación académica a lo largo de toda nuestra vida, por lo regular nos hemos encontrado frente a actividades académicas que sí están relacionadas, porque a lo mejor hablan del mismo tema, pero no me van a ustedes a dejar mentir que aun cuando no se hubiera entregado alguna, es posible acreditar la asignatura. Si ustedes analizan esto, aquí es donde radica la diferencia, porque si no hubiera o si no se hiciera alguna actividad, simplemente el producto final quedaría inconcluso, no se pudiera integrar. ¿De acuerdo? Es importante enfatizar que el número de actividades dependerá de la complejidad del producto.
Pero aún todavía algo mucho más importante. ¿Cuál es el número idóneo de actividades? Realmente yo desconozco si hay un algoritmo al respecto que nos pueda ayudar a dar un número exacto. Sin embargo, lo que sí resulta interesante es decir que con base en la pericia del profesor o profesora, se deben establecer un número suficiente de actividades y evitar precisamente que sean excesivas. ¿Cuál es la clave para lograr esto? En no pensar en un número, en que lo más importante es que el alumno haga actividades, sino que se diseñen actividades en donde el alumno pueda lograr aprendizajes profundos. En la medida que nosotros pensemos de esta manera, vamos nosotros a idear cada vez un número menor de actividades. Y vean ustedes allá, una vez que están establecidas las actividades, entonces ya podemos hablar de los contenidos, ¿sí? Actividad 1 tiene sus contenidos, la cantidad de contenidos que vaya a tener, la actividad 2 su cantidad de contenidos y así sucesivamente. Insisto, no es que los contenidos no sean relevantes, sino que no deben ser la base o lo primero en que pensar para que el profesor haga su planeación, sino que el primero que se tiene que pensar el profesor es crear esta situación, este proyecto, ¿sí?, para que esto sea el pretexto para el desarrollo de sus contenidos. Y permítame compartirles una experiencia muy concreta, básica pero concreta, de una secuencia didáctica. El contexto, nivel primaria, tercer grado, y se hace un planteamiento muy sencillito, ¿no? Por pandemia y aislamiento se detecta la necesidad de promover de servicios de Yucatán. No me van a dejar ustedes a mentir, esta contingencia paraliza todo, economía, servicios, ¿no? De tal forma que ahorita pues lo que hay que hacer es promover para que la gente venga, visite, claro, cuando esto pueda ser factible a través de las cuestiones de higiene, ¿verdad? Pero hay que pensarlo una vez. Entonces se diseña un proyecto que se denomina Campaña Promocional de Yucatán, en donde uno de los productos es un tríptico promocional, ¿sí? Simplemente hacer un tríptico, ¿sí? Pero que lo interesante es que este tríptico es un pretexto para desarrollar los contenidos de las asignaturas tanto como español, ortografía, redacción y el diseño de un tríptico. Ciencias naturales, aquí no se ve, pero al interior del tríptico se habla un poquito de la flora y de la fauna. La entidad donde vivo, además se habla de folclore, tradiciones, gastronomía, ¿de acuerdo? Y finalmente formación cívica y ética, la cuestión del cuidado de los animales, la importancia del respeto hacia las tradiciones y cultura de un pueblo, de tal forma que esto a través de un producto específico como es un tríptico, desarrollar ciertos contenidos particulares de asignaturas. ¿De acuerdo? Esto obviamente, esto es un proyecto cuyo impacto puede ser ficticio incluso, es un trabajo de primaria, pero que el verdadero afán de este proyecto es que los alumnos, dada una situación específica, desarrollen conocimientos, pero también sus habilidades y sus valores, ¿sí? Esto no es otra cosa más que los elementos de una competencia. Y para ir finalizando, les quiero compartir algo que no van a encontrar en un libro, ni van a encontrar en ninguna investigación, sino es algo que les quiero compartir como parte de mi experiencia personal. Toda secuencia didáctica es una planeación didáctica, mas no toda planeación didáctica es una secuencia didáctica.
Quiero que ustedes lo analicen, no piensen que es un trabalenguas, pero que conlleva a verdaderamente a identificar las diferencias entre uno y otro concepto. Insisto, una secuencia didáctica se denomina de tal forma de que hay que pensar en que actividad 1 es la preliminar de la actividad 2. La actividad 1 y 2 es preliminar de la actividad 3 y así sucesivamente. En el caso de que no se presentara alguna actividad, simple y sencillamente el producto final no se integraría. ¿De acuerdo? Y para efectos más prácticos es que estas actividades en la implementación que ustedes tienen que hacer es pensar en que tienen que hacerla en 8 sesiones, pero básicamente son 7, puesto que la última va a ser destinada para la socialización de los productos y las experiencias de aprendizaje, que también, eso quiere decir que también es una plataforma para demostrar conocimientos, habilidades y valores que específicos, ¿de acuerdo? Por mi parte es todo esta explicación. Te recuerdo, bueno, precisamente es para recordar parte de lo que es este concepto de secuencia didáctica. No es un tema nuevo. Sin embargo, mi función comunicativa no termina aquí. Cualquier duda o comentario al respecto, por favor, házmela llegar a través de los canales. 1. El foro de comentarios y dudas de la ADA. Y también otro canal es, antes de finalizar este año, les solicito que programen una cita para hacer la realimentación de los avances que pudieran tener de su secuencia didáctica. Esta tiene que ser por el subgrupo de trabajo. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, yo lo único que me resta decirte es invitarte, exhortarte a que realmente me permitas hacer esta labor de asesoramiento, pero que definitivamente no la puedo hacer si tú no muestras el interés por comunicarme tus dudas, tus comentarios. ¿De acuerdo? Por mi parte es todo. Agradezco mucho tu atención y no me resta más que decirte que tengas una excelente jornada, pero sobre todo, cuídate mucho.